Seriamente de haberlo hecho en primer lugar no es que se opusiera completamente a esa idea, lo último que necesitaba era que sus padres locos deambulan por ahí, sin embargo no podía decir lo mismo del detective de la escuela secundaria. Sinin-chan aún no ha llamado, incluso si hubiera pasado el tiempo lo suficiente como para preocupar a cualquiera. Tal vez estaba ocupado o tal vez nada bueno. Sacudió la cabeza, deseando que esos pensamientos se alejaran de su cabeza. ¿Qué estoy diciendo? Ese imbécil ni siquiera se da cuenta de que R-chan está preocupado. Ojalá la llamara. Tenía las manos apretadas contra los pantalones cortos. ¿O yo qué crees que estás haciendo, idiota? Conan-kan dio un salto sorprendido por la repentina llamada de Ram. ¿Pasa algo? Obviamente podía darse cuenta de que algo andaba mal con solo una mirada. Eso es R-chan para ti, pensó sonriendo a la chica con un movimiento de cabeza antes de saltar de su asiento. Ir al baño. Conan no esperó lo suficiente a que ella le hiciera más preguntas, solo necesitaba escapar, alejarse a esa mirada que podía adivinar lo que estaba sintiendo con tanta precisión tan fácilmente. Ran-ne-chan ya le echa mucho de menos. No quería que ella se sintiera peor por su culpa. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta que conducía al siguiente compartimento, el niño vio que lo hacía aparentemente solo hasta que dos hombres salieron. Los ojos de Conan se abrieron de par en par al oír eso y la conmoción lo hizo congelarse en su lugar, incapaz de apartarse del camino negro. Se concentró en la gran maleta negra que llevaban antes de que su mirada se posara en sus rostros. La gélida mirada que le dirigió el hombre de cabello plateado le puso los pelos de punta. Nunca olvidaría esa mirada. Son ellos. Esos son los hombres de negro de la otra época. Cuando el de las gafas de sol posó su mirada en el Conan definitivamente entró en pánico, no dejando de recordarlo como el que lo persiguió esa noche con la pistola. Le preocupaba que de alguna manera le hubiera visto la cara y ahora lo reconociera. Entonces cuando lo empujó con dureza, Conan no pudo evitar sentirse aliviado. Dolorido sí, pero vivo en silencio, y ahora sintiendo que podía respirar de nuevo observó a la pareja dirigirse a sus asientos. Nunca dejó de observarlos incluso cuando regresó a su propio lugar junto a Arani frente a un que Gouri de actuar, y finalmente llegó en algún momento los dos habían ido al vagón comedor, lo que permitió que el niño se escabullir de su asiento y se acercara sigilosamente al suyo después de que el profesor, aunque a regañadientes, finalmente accedió a ayudarlo en su persecución. Le concedió 3 artilugios nuevos y completamente operativos que Conan estaba seguro le serían de gran ayuda. Primero llegaron los zapatos de patada encantadores de poder que le permitían patear objetos con tal fuerza que siendo un niño no obtendría de otra manera. En segundo lugar, el reloj de pulsera de pistola paralizante que podía disparar una aguja anestésica muy potente si estaba en problemas. Y por último, pero no menos importante, sus gafas de seguimiento que, después de algunas modificaciones, ahora incluían un micrófono en miniatura que podía esconder en algún lugar para espiar los asuntos de los demás. Pero lamentablemente no existía tal cosa como la perfección. Esto es degradante, se lamentó dentro de su cabeza mirando el chicle pegado en sus dedos. Suspirando escondió el micrófono en su interior y asqueroso no es que tuviera muchas opciones. A regañadientes metió él debajo de su asiento. Conan-kan se sorprendió al ver a Ran detrás de él, luciendo bastante enojado. ¿Qué se te ha metido? Esto es tan diferente a ti, por supuesto que sí, quería decir, pero tal como estaban las cosas solo pudo ver con horror cómo la muchacha tomaba el chicle, pero cuando lo colocó dentro del cenicero en lugar de tirarlo a otro lugar, apenas contuvo un suspiro de alivio. Optó por bajar la cabeza, siguiéndolo allí fingiendo estar avergonzado por sus acciones, por lo tanto temeroso de pronunciar una palabra. Solo escuchó a través de sus gafas. Ni siquiera unos segundos después de haberse sentado los dos hombres de negro regresaron a sus asientos. Por fin puedo fumar. Una risa áspera cruzó sus oídos. Era el de las gafas de sol, pensó Conan tomando nota de su voz. Transac, bastante hábil. Eres demasiado ruidoso, Bat. Que cuidado como siempre. Gin Jerez, Boca y Ginebra estaba notando un patrón allí. Nombres en clave con temática de alcohol probablemente estén de vuelta en sus asientos mirando la vista, riéndose para sí mismos. La mueca gélida de Jin envió un escalofrío por la espalda de Conan, dejándolo temblando como si él mismo tuviera frío. Su última vista a medida que continuaba escuchando más temblaba. Ahora esos dos habían llegado a un acuerdo con alguien en el tren, pero planeaban matarlos junto con todos los pasajeros que iban allí. Todo el mundo sería asesinado a las 3:10 por la explosión de una bomba. Si no lo supiera el niño habría gritado, pero no lo hizo. En cambio se vio obligado a mirar en completo silencio como ambos se levantaban en la siguiente parada y se iban como si nada hubiera pasado. Muy frustrante. Quería perseguirlo, interrogarlos hasta que descubriera todo lo que sabían sobre Kudo Ushinichi, pero sabía que eso era solo una fantasía, como si un niño de 7 años pudiera
Intimidar a alguien así, por lo tanto se vio obligado a verlos desaparecer en la distancia desde su lugar detrás de la ventana. Así la única pista que tenía sobre el paradero de su hermano se le escapó de las manos, maldiciendo dentro de su cabeza. Conan se levantó de su asiento. Me preocuparé de eso más tarde. Sus ojos se posaron en la puerta que conducía al vagón comedor. Si esto sigue así, sus pequeños puños se apretaron. La pregunta era cómo se suponía que iba a detener esto. La experiencia le había enseñado que si se lo contaba a los guardias o a cualquier otro adulto, su historia sobre bombas y explosiones sería descartada como un producto de la imaginación hiperactiva de un niño. Sin embargo, el tiempo le hacía cosquillas. Oye, ¿a dónde vas, Conan? El fuerte agarre de Ran lo había detenido antes de que pudiera dar un paso. No puede ir por ahí molestando a otros pasajeros. Ran se detuvo allí, sorprendido por la mirada severa que se había apoderado del rostro del niño. Escucha, Ran Mechan dijo entonces, no tengo mucho tiempo para explicarlo. Era obvio que estaba preocupada por el tono que había usado. ¿Qué pasa? Una bomba. Comprensiblemente sus ojos se abrieron de par en par cuando escuchó eso, pero Conan no permitió que su mente lo procesara antes de continuar. Escuché a dos hombres hablar de eso, pero se había ido antes de que me diera cuenta. Se dio la vuelta para mirarla de lleno y cruzó los ojos con los de ella. No tengo pruebas, pero juro que es verdad. Se preocupó un poco cuando ella no reaccionó, pero eso solo lo impulsó a seguir intentándolo. Así que por favor, Ran Mechan, tienes que creerme. Su mirada no vaciló bajo la severa mirada de la chica. Solo observó cuidadosamente sus cejas deslizándose juntas en un ceño fruncido, esperando que ella lo regañara por inventar historias. El niño bajó los hombros como si se resignara, pero nunca llegó. En cambio, su mano se posó sobre el hombro de su padre, sacudiéndolo con firmeza para despertarlo inmediatamente después de que ella le contara todo lo que el niño le había confiado. Kogoro copió la expresión de la niña completamente. Despierto, Ran, ve y dile al personal que hay una bomba en algún lugar de este tren, le ordenó Kogoro a su hija. Un rápido movimiento de cabeza más tarde, Ran estaba de pie apresurándose a hacer lo que le decían. Conan la vio irse. Inseguro de cómo se suponía que debía reaccionar, Conan dio un salto sobresaltado cuando el detective se dirigió a él. ¿Qué dijeron esas personas? ¿Podría haber algo que nos permitiera averiguar dónde está la bomba de verdad? ¿Me creen? Conan parpadeó 2 veces. Justo así, no más. Cualquier cosa que recuerdes puede ser de ayuda. El niño se quedó mirando durante unos segundos antes de fruncir el ceño y asentir. La bomba está en un estuche negro, dijo. Hicieron una transacción con alguien en el vagón restaurante a quien planeaban matar. Después, obligándose a recordar cada detalle, cerró los ojos y se acarició la barbilla con los dedos mientras pensaba. Uno de ellos se sintió aliviado de que finalmente pudiera fumar, así que supongo que a esta persona no le gustará. Abrió los ojos y miró a Kogoro a los ojos. Podrían estar en un auto para no fumadores. Eso tiene sentido, replicó él. Hombre, pero en este tren hay 8 vagones para no fumadores. Y vamos a reducirlo aún más, tarareando para sí mismo. Conan cruzó los brazos frente a su pecho. Probablemente estén de vuelta en su asiento. Las palabras de Jin resonaron en su mente, haciendo que sus ojos se abrieran de par en par, mirando la vista, riéndose para sí mismos. Mocoso, ¿a dónde vas? El chico acababa de salir corriendo sin siquiera adornarlo con una palabra para explicar una acción tan repentina. Entonces Koulo simplemente maldijo en voz baja antes de perseguir al niño. Imprudente. No importaba lo rápido que corriera, nunca alcanzó al niño hasta que se detuvo jadeando ligeramente cuando llegó a su destino. Era un coche para no fumadores, pero Kogoro no entendía por qué de los otros 8 era este el hombre. De la otra vez comentó que el objetivo probablemente estaba mirando la vista, riéndose para sí mismos. Al parecer el chico se había dado cuenta de su confusión porque se lo explicó enseguida. Solo hay 3 coches en los que se puede ver el paisaje, entre ellos el único coche para no fumadores es este solo. Entonces el detective comprendió por fin cuál era su razonamiento. Con un movimiento de cabeza pasó junto a él, estudiando a los pasajeros mientras paseaba por el pasillo. Solo hay 4 personas con estuches negros, señaló. Revisamos todos los que podamos. 14 minutos. Se volvió hacia el niño, que fruncía el ceño ante su reloj de pulsera. La bomba está programada para estallar a las 3:10. ¿Por qué no lo dijiste antes? Gimiendo se acercó primero al pasajero, que parecía un Yakuza. A cambio, el niño no dijo nada, solo fue a mirar a los otros 3 con la mirada. Una mujer, un hombre con gafas y un anciano. Podría ser cualquiera de ellos. Obviamente excluyó el de la Yakuza, ya que Crow de alguna manera había logrado dejar caer su maleta al suelo, revelando un montón de ropa interior con estampado de corazones. Aunque a Conan le resultaba extraño llevar todo eso dentro, una sensación de alivio lo invadió. Si esa hubiera sido la bomba, estarían prácticamente muertos en este momento. Disculpe, señorita, decidió probar primero con la mujer. Ella se volvió hacia el con
Una actitud amistosa a la que él respondió con una sonrisa dulce e inocente. ¿Has estado en el vagón comedor? No, no lo he hecho, respondió ella confundida por la inesperada pregunta. ¿Por qué? ¿O es solo que wow?, exclamó Conan de repente corriendo hacia el asiento libre de la mujer junto a la ventana, asombrado por la vista detrás del cristal. Esta vista es tan genial, más que molesta. La mujer parecía divertirse. Si el clima de hoy es encantador, dijo riéndose un poco del chico de la cura, incluso se puede ver el monte Fuji perfectamente. Alele, no es raro, el chico lo la cabeza. No hay forma de que pudieras haberlo visto, que este es el lado del océano. En un abrir y cerrar de ojos su mirada se había agudizado y esa cereza y ese dulce comportamiento se habían desvanecido por completo. ¿Estás seguro de que no estabas en el vagón comedor? Silenciada por la conmoción, la mujer miró fijamente al niño con los ojos abiertos como dos platos, haciéndole saber que había dado en el clavo. Lo vio de pie en el asiento que había usurpado para darle a Kogoro, que intentaba inútilmente que el anciano sordo lo escuchara. Ok-chan, encontré la bomba, gritaron sorprendidos tanto la mujer como el detective, y así finalmente se evitó el peligro. No pasó mucho tiempo después de que el tren se detuvo para evacuar a todos los pasajeros y dejar que el escuadrón de desarme de bombas hiciera su trabajo. No hubo explosiones y pronto todos volvieron a su camino en otro tren, excepto cierta señora que tuvo que ser detenida. Conan había intentado interrogarla sobre los hombres con los que había hecho un trato, pero no había nada que ella pudiera decirle sobre ellos. Aparentemente ella estaba tan a oscuras como él. No quedaba ni rastro de Jin y Bat, que simplemente se habían ido como si una niebla profunda y oscura los hubiera envuelto, haciéndolos desaparecer de su alcance. Está bien, pensó el niño, dejando que su mirada se perdiera en él. Mar que se extendía de un lado a otro frente a sus ojos. Puede que los haya perdido, pero la próxima vez seguramente no iba a dejarlos ir de nuevo, eso era seguro. Que vista tan agradable, Conan. Kan-ran se había acercado a él sonriendo mientras él disfrutaba de la vista que recibía sus ojos. No puedo esperar hasta que lleguemos a la isla de Tsukikage. Conan no dijo nada, solo la miró fijamente, abriendo la boca para decir algo, pero finalmente decidió no hacerlo. Había algo que le había impedido hablar desde que abordaron el barco, algo que su mente no podía dejar pasar, tal vez impulsado por su propia naturaleza. La sangre detectivesca que corría por sus venas y que ansiaba una respuesta. Ran-ne-chan finalmente decidió tranquilizar, dándose cuenta de que no sería capaz de encontrar la respuesta por sí mismo. ¿Qué pasa, Conan-kan? ¿Cómo supiste que decía la verdad sin ningún tipo de prueba? A la niña le pareció asombroso que ella todavía le hubiera creído. Ran lo contempló durante un rato antes de que se le escapara una risita. Esa acción hizo que el chico le devolviera la mirada sin tener ni idea. Porque confío en ti, Conan-kan, aunque no le explicaba todo. Conan no pudo evitar sorprenderse por su respuesta. Lo había dejado sin palabras, dándole a Ran la oportunidad de arrodillarse frente a él, ofreciéndole al confundido chico una de sus características sonrisas amables. Cuando él no pareció reaccionar, ella le dio un golpe en la nariz juguetonamente, robándole un jadeo de sobresalto que obviamente le pareció muy entrañable y la hizo reír de nuevo. Eres un niño muy inteligente, dijo. No dirías algo así a menos que fuera la única verdad, ¿verdad? No, respondió en voz baja. Yo no lo haría. Ahí tienes. Entonces su sonrisa se hizo más amplia y brillante, tanto que estaba seguro de que su hermano quedaría reducido a un desastre tartamudo si alguna vez lo veía. Conan la miró fijamente durante un par de segundos hasta que una pequeña sonrisa tímida que sus labios y asintió con la cabeza para hacerle saber que la entendía por completo. Conan se dio cuenta de que se sentía bien que un adulto confiara en el Asoki, y estaba muerto, y así había sido durante mucho tiempo. Tal fue la sorpresa cuando les dijeron que 12 años atrás había asesinado a su hija y a su esposa por motivos que nadie en esa isla había conocido jamás, antes de suicidarse tocando la sonata a la luz de la luna de Beethoven en su piano mientras las llamas lo envolvían, hasta que finalmente lo quemaron vivo. ¡Qué broma tan terrible! Debido a todo eso, el trío se encontró sentado en un banco en el parque preguntándose acerca de esa misteriosa carta cuyo presunto remitente probablemente estaba a más de 3 metros bajo tierra en ese momento. No creo que sea así, dijo el chico con indiferencia. Si lo fuera, el remitente no habría pagado todos nuestros gastos de viaje. Además, hizo un gesto hacia la carta desmenuzada en las manos de Kogoro. El matasellos es de esta isla junto a su hija. El hombre parpadeó sorprendido ante la carta. Tienes razón, pero apuesto a que ya lo habías descubierto. Su sonrisa sin embargo decía que en realidad no lo hacía, ¿verdad? Ok-chan. Kogoro lo fulminó con la mirada, probablemente cosquillado por la forma en que se había dirigido a él otra vez. Ten más respeto por tus mayores, mocoso, o lo siento de verdad. Hichan. El hombre no respondió verbalmente.
Pero su desacuerdo ciertamente se hizo notar cuando el niño sintió el dolor en la parte superior de su cabeza, lo que lo hizo llorar por el impacto. Kogoro no parecía afectado en absoluto por la mirada que recibía del chico, cuyas manos permanecían apoyadas en su punto dolorido. Papá se apresuró a regañar a su padre, revoloteando sobre el niño, que hacía muecas un poco más suave con él. No fue tan malo, Conan lo fulminó con la mirada. Duele mucho en realidad. Vamos, no seas tan cobarde. Estaba a punto de dispararle algo, pero fue interrumpido por un silbido que se le escapó cuando Ran tocó suavemente un lugar determinado mientras lo revisaba. Esto te dejará un moretón, murmuró volviéndose para mirar a su padre con cierta detenimiento. Parece que duele mucho, o hizo una mueca. Lo siento. Por mucho que Conan se sintiera tentado de meterle la lengua, tuvo que abstenerse de hacerlo, sabiendo que no debía poner a prueba sus límites, así que optó por quedarse callado incluso cuando Ran lo tomó en sus brazos, frunciendo el ceño ante él bulto que se desarrollaba en su cabeza. Necesitamos un poco de hielo, murmuró levantando la mirada para mirar a su alrededor. Me preguntó, donde su voz se hundió en el silencio, e inmediatamente comenzó a caminar cruzando la calle en unos pocos pasos, con su padre siguiéndoles por detrás. Conan estaba desconcertado por lo que había visto hasta que sus ojos se posaron en las palabras doctora Sain Rumi visibles en la fachada del pequeño edificio al que se acercaban. Disculpe, la muchacha llamó suavemente a la puerta. Ni siquiera un segundo después la puerta se abrió, lo que hizo que Conan parpadeara confundido por la vista. En lugar de una mujer como sugería el nombre Narumi, apareció un joven en la puerta. Ahora bien, no había nada notable en su apariencia que se destacara del adolescente japonés genérico. Si no se equivocaba, este tipo tenía más o menos la edad de Ran. Probablemente la expresión bronceada de su piel era lo único que destacaba de todo aquello, pero aparte de eso tenía un aspecto sencillo: cabello color chocolate que apenas le llegaba a los hombros, ojos marrones oscuros y estatura media. Bastante aburrido, diría Conan, pero por alguna razón el niño no podía dejar de mirar, tal vez porque los ojos del adolescente se habían abierto de par en par durante menos de un segundo, tal vez porque era casi impresionante la rapidez con la que lo despidió, volviendo a sus expresiones neutrales antes de que pudiera siquiera parpadear, o tal vez había algo tan extrañamente familiar en el que Conan no podía identificar. Esa Narumi Sensa. Ran estaba confundida por el nombre que leyó y el chico que conoció, o no riendo una vez que pareció entender lo que estaba pasando. Las manos frente a él. Narumi Sensa está fuera, pero estará aquí en cualquier momento. ¿Te gustaría entrar? No esperó una respuesta, simplemente se apartó del camino, permitiendo que el trío entrara. La mirada curiosa de Conan recorrió instantáneamente todo el lugar, adentrándose en su entorno. Por cierto, soy Ira, y Arthur, se presentó él adolescente. Solo ayudó a Narumi Sensa sin quererlo del todo. Arthur se estremeció cuando la mirada demasiado cómplice del niño se desvió de un cartel de atención médica al azar en la pared y se dirigió a su rostro ante la mera mención de su nombre. Entonces, con todo, el chico mayor parecía mantener la calma a la perfección, sonriendo amistosamente a Conan, que seguía mirándole. ¿Pasa algo a este joven? De aquí nada grave, explicó Ran. Simplemente se golpeó la cabeza. Ya veo, déjame echarle un vistazo. Conan fue bajado al sofá entonces, permitiendo que Arthur se sentara detrás de él para que pudiera comprobarlo, quien a su vez luchó contra un suspiro de alivio cuando su mirada se apartó de su rostro para poder hacer su trabajo. Bueno, dijo Arthur al cabo de un rato, parece que lograste golpearte la cabeza bastante fuerte. ¿En serio? Ran miró a su padre. Me pregunto cómo sucedió eso. Kogoro miró hacia otro lado, ignorando deliberadamente ese comentario, mientras Arthur trataba su barriga con sumo cuidado. Conan permaneció completamente inmóvil, con la boca cerrada y la mirada clavada en un lugar vacío en la pared, pero sin ver. Realmente eventualmente reaccionó, aunque solo fuera para fruncir el ceño ante lo que acababa de pasar por su mente, pero aún así se negó a decir una palabra. Presiona esto contra tu cabeza. Se sobresaltó cuando el asistente del joven médico le dio instrucciones ofreciéndole una bolsa de hielo. Él asintió aceptándolo y haciendo lo que le dijeron, haciendo una pequeña mueca ante el contacto frío contra su cabeza. Dime, Arthur, se llamó sonriéndole al adolescente. ¿Sabes dónde está el centro comunitario? No. Solo Arthur le dirigió una mirada extraña, sino también Toro. Ya veo, Ran. A diferencia de ellos, se iluminó. Puede que el alcalde sepa algo sobre Asan. Dijeron que solían ser buenos amigos todavía. Confundido al respecto, Arthur abrió la boca para responder cuando la puerta se abrió de repente, lo que provocó que 4 pares de ojos parpadear en su dirección solo para ver a una mujer entrar. Luego se detuvo mirando a las personas que no recordaba haber visto antes. Narumi Sensa saludó a Arthur. Bienvenidos de nuevo. Hola, Arthur Khan, cuando se concentró en Conan, o más bien en la bolsa de hielo que sostenía contra su cabeza. Pareció darse cuenta finalmente de lo que esa gente estaba
Haciendo allí quien es nuestro pequeño paciente es Conan Kanran se puso de pie y luego le hizo un gesto a su padre. Ese es mi padre Muri Kogoro y mi nombre es Muri Ran. Preguntó a Van dónde estaba. El centro comunitario, agregó Arturo. ¿Eres del continente Tokio? Respondió Conan con facilidad. Resultó que el médico también era de Tokio pero se había mudado a esa isla hace unos años. Después entablaron una charla amistosa en la que el trío se enteró de que las elecciones se iban a celebrar pronto y que hoy se cumplía el aniversario de la muerte del último alcalde. Una vez que aprendieron eso quedó claro cuál debería ser su próximo curso de acción. Pasar entre la Yedi que se manifestó contra el actual alcalde había sido, por decirlo menos, duro para ser una isla tan tranquila como Narumi la había descrito antes. Los lugareños podían ser bastante vocales cuando querían. Conan se había dado cuenta, ahora no sabía qué podría haber hecho el alcalde para ganarse la ira de toda esa gente, pero si de algo estaba seguro era de que a la gente no le gustaba, pero al menos lograron llegar a su destino de una pieza. Por casualidad Conan se había topado con un piano inocente y completamente ordinario, aunque polvoriento, diría uno de ellos. Sin embargo, Hirata el secretario no estaba de acuerdo, impidiendo que se acercaran más cuando los vio allí. Al fin y al cabo ese lugar no era solo el piano que Aoyu Kiji había tocado durante su último concierto, sino también el lugar donde se había encontrado al alcalde recientemente fallecido, encorvado sobre un viejo piano tras sufrir un infarto. Eso fue con mucho. Lo menos inquietante de todo este caso. Lo llamó un piano maldito. El secretario explicó entonces lo que quería decir con eso, pero lo que les dijo a continuación hizo que Ran palideció temblando de miedo mientras Hirata describía lo que había sucedido. Una melodía suave pero algo triste había llegado a sus oídos, guiándolo hasta donde estaba el alcalde, frío, inmóvil, muerto. Era la misma canción que Asa tocaba mientras su casa ardía a su alrededor. No ayudó en lo más mínimo al miedo latente de Ran. Sonata a la luz de la luna. Ran tuvo que taparse la boca para contener un grito. Está maldito. Exhaló con los labios temblorosos al pronunciar esas palabras. Realmente está maldito. De la nada el sonido de las teclas del piano resonó en el aire y esta vez Ran no pudo contener los gritos, aterrorizada. Sin embargo, cuando ella giró hacia la fuente del ruido, encontró a cierto niño pequeño que golpeaba las teclas sin ninguna preocupación en él. Mundo no me parece demasiado maldito, comentó Conan casualmente antes de sentir que el suelo abandonaba repentinamente sus pies. Tardó un momento en darse cuenta de que la chica lo había arrancado del suelo. No me digas, sonrió con picardía a Ran por encima del hombro. ¿De verdad tienes miedo de los fantasmas? Ran, me echan. Claro que sí, resopló, saliendo de la habitación todavía sosteniendo al niño en el aire por las axilas. Y aquí pensé que eras tú el más sensato entre tú y ese detective raro. Un fuerte estornudo le impidió continuar con su regaño e hizo que los dos, además de Kouru, que había estado detrás en silencio, probablemente temiendo que su hija lo mordiera si hacía un ruido. Mientras ella estaba en ese estado, se dieran la vuelta. Dos caras conocidas y otra que aún no conocían se encuentran con sus ojos sorprendiéndome al niño al suelo. ¿Vas a venir al funeral solo, Narumi-sensei? En realidad Conan notó que Arthur se limpiaba la nariz con bastante saña mientras hablaba, pero optó por no emitir ningún tipo de comentario. Quería ver algo. Conan sintió curiosidad por eso. Comprobar que el piano maldito. El chico mayor sonrió asomándose al interior de la habitación para echar un vistazo al piano con el que Conan acababa de tocar. Dijeron que su sonido se podía escuchar. Momentos antes no una sino dos personas murieron encima de ese mismo piano ahora. ¿No es eso misterioso? Ran hizo una mueca. Yo diría que es espeluznante. Arthur soltó una risa incómoda y lo dejó pasar así, pero Conan no lo hizo. Incluso cuando el hombre que los acompañaba se presentó como Shimizu Masato prestó poca atención. Lo único que hizo fue estudiar con la mirada al desconfiado adolescente, que permanecía completamente ajeno a la atención que estaba recibiendo este tipo. Su mirada se entrecerró observando cada uno de sus movimientos. Arthur se reía de algo mientras acompañaba a la familia Muri afuera para esperar a que terminara el funeral. Podría ser. Finalmente Arthur se dio la vuelta y se quedó paralizado al ver al niño que seguía mirando tan intensamente que le hizo temer que pudiera de alguna manera ver su propia alma. Sin embargo, no dijo nada, solo sostuvo esa mirada inquisitiva esperando que él hablara primero. Si este tipo quisiera que hablara, definitivamente lo haría. Frunciendo el ceño, Conan abrió la boca para finalmente expresar las preguntas que había querido hacer desde su primer encuentro, pero no pudo, no porque le faltara coraje ni determinación ni nada de eso, fue porque la sonata a la luz de la luna había empezado a sonar y con ello alguien más había dejado de existir. Ira y Arthur era una persona muy interesante, decidió Conan una vez que sus ojos se posaron en el cuerpo. Sus ojos se entrecerrar entrando tranquilamente en la escena sin dejarse entrar en pánico ni siquiera por
Un momento no movió un músculo hasta que Kogoro confirmó que Kawashime estaba muerto y solo entonces se volvió hacia Ran pidiéndole que fuera a la estación de policía y le pidió a Narumi que hiciera un examen seguido de esos sus manos se habían deslizado dentro de sus bolsillos y se habían acercado al cuerpo sin importarle que Kogoro se quejara de que él hiciera su trabajo, lo cual Conan tuvo que admitir le pareció bastante divertido, aprovechando que el detective estaba demasiado molesto con el adolescente como para prestarle la debida atención. Conan también se acercó a la escena del crimen. Por extraño que parezca, había un charco de agua debajo del cuerpo, señaló mientras se arrodillaba junto a él. Sin perder tiempo metió un dedo en el hilo. Lamió. ¿Qué estás haciendo? Conan Khan no se sorprendió al encontrar a Arthur agachado a su lado después de levantar la cabeza. ¿Encontraste algo? Agua de mar, dijo señalando el charco que había estado inspeccionando. Cuando se dio cuenta de que había un rastro de agua que conducía a la puerta, lo más probable es que se haya ahogado en la playa y luego lo hayan traído de vuelta aquí con el asesino. Eso es lo que yo también pensé, confirmó el adolescente mirando hacia las ventanas que daban al mar. Las ventanas están cerradas, así que el asesino debe estar dentro de esta habitación. Una mujer no podría haberse ahogado y haber llevado a un hombre adulto de vuelta al interior en un periodo de tiempo tan corto por sí misma, agregó Conan. Eso deja a Kuro Ubasan y Narumi Sensa fuera de la lista de sospechosos. Sin embargo, los ojos de Arthur se entrecerraron y se le escapó un suspiro. Narumi Sensa sigue siendo un sospechoso. El niño miró al niño a los ojos. Es trans. Pronto el examen de Narumi confirmó que de hecho había una gran posibilidad de que la víctima se hubiera ahogado, pero no podía decirlo con certeza sin una autopsia adecuada. Asintiendo con la cabeza, Arthur se alejó y afirmó que comenzaría a interrogar a todas las personas dentro de la habitación mientras trabajaba. Conan solo podía mirar en silencio ira y Arthur se movió rápida y muy eficientemente. Como un verdadero detective, su atención se desvió momentáneamente de él cuando Kogoro afirmó haber encontrado algo. Justo al lado del cadáver era una extraña partitura, presumiblemente un código que no pudieron descifrar, pero no dejó de asustar a un tipo llamado Enesimoto, lo que lo llevó a huir como si un fantasma lo estuviera persiguiendo o algo así. Sin embargo, el caso no llegaba a ninguna parte, por lo que consideraron oportuno dar por terminado el día y regresar a la posada, pero antes de que Conan pudiera siquiera dar un paso fuera del edificio se había congelado en su lugar con los ojos muy abiertos mientras miraba las sombras que, después de que la noche se hubiera asentado, cubrían su camino. Las sombras de la isla de Tsukikage, murmuró más para sí mismo que para nadie una vez más comenzará a desvanecerse. Narumi parecía confundida. ¿De qué estás hablando? Había una carta dirigida a mi papá, eso era lo que decía. Ra le explicó a la doctora y a su asistente. Decía que era de Asou Kiji. Pero al oír estas palabras, Arthur sintió que entrecerraba los ojos y se volvía hacia el niño que se había llevado la mano a la barbilla. Todavía sumido en sus pensamientos, que las sombras se desvanezcan podría significar estar rodeado de luz, razonó en voz baja. La sonata a la luz de la luna estaba sonando justo después de que Kawashime fuera asesinado, mientras Asou Kiji estaba muriendo y antes de que Kameyama sufriera un ataque al corazón. Espera un segundo. Los ojos de Rang se abrieron de par en par, completamente aterrorizados, y la carta dice comienzan a desaparecer. Entonces, cuando se dio cuenta, Kogoro jadeó mientras que Arthur frunció el ceño profundamente, claramente angustiada. Narumi se llevó una mano al pecho dando un paso atrás por miedos y una expresión seria se había apoderado del rostro de Conan. Los asesinatos aún no han terminado. Desafortunadamente no pasó mucho tiempo para que se demostrara que la teoría de Conan era correcta, más pronto de lo que nadie hubiera preferido. El segundo movimiento de la sonata a la luz de la luna había llegado a sus oídos y, como era de esperar, alguien más había sido encontrado muerto. Kuroi Batsuji, apuñalado por la espalda con un cuchillo en la sala de transmisión. Al igual que el último asesinato, también se había dejado una partitura, pero esta vez Conan finalmente comprendió lo que significaba. Te das cuenta, ¿verdad? Tú eres el siguiente. Una vez que entendió el truco, Arthur también se dio cuenta del mensaje dejado en el último asesinato. El fuego infernal del odio te ha hecho pagar. Nishimoto se había asustado de nuevo, aterrorizado ante la idea de que Aoyu Kiji siguiera vivo, hasta que el policía les informó que era imposible. Sus restos habían sido encontrados en esa casa quemada, así que no había lugar a dudas. Todo lo que quedó de ese incendio fue la partitura que puso en una caja fuerte. ¿Dónde está? Kogoro gritó al instante. ¿Dónde está esa partitura? Yo en el amén del centro comunitario. Está bien, ve y tráelo de vuelta, ordenó Megure. Espera un momento, por favor. El policía se detuvo en seco, confundido, volviéndose hacia Arthur. Te ayudaré a mirar. El policía pareció aliviado por la ayuda adicional. Muchas gracias. No está bien. En lugar de irse de inmediato, el adolescente simplemente
Dirigió su mirada a otro lugar. Conan tardó un momento en darse cuenta de que lo estaba mirando y parpadear a cambio. Viene con nosotros, detective de niños. El cerebro del niño tardó un momento aún más en procesar esas palabras correctamente, pero cuando lo hizo sonrió y asintió con entusiasmo. Arthur sonrió al verlo y rápidamente acompañó al policía fuera del edificio, permitiendo que el niño lo siguiera de cerca. Sin embargo, si hubieran estado mirando, no se habrían perdido la forma en que los agudos ojos de Conan se entrecerraron con sospecha, quemando agujeros en la espalda del joven asistente médico. Archivo 9. Perdido en un mar de llamas. No fuiste tú, ¿verdad? Las manos de Asa Rumi se calmaron de inmediato cuando la pregunta llegó a sus oídos y cuando el significado finalmente se hundió en su mente. Sus dedos perdieron el agarre, dejando que los vendajes se deslizaran y aterrizaran suavemente sobre la cara de su paciente. Arthur Khan dijo en un susurro tembloroso. ¿Qué demonios? Arthur podía sentir su mirada sobre él, pero no intentó levantar la cabeza para encontrarse con ella. En lugar de eso, dejó que se quedara en su paciente, que yacía en la cama sin darse cuenta del incómodo silencio que se había instalado. Sobre sus hombros, Murasa Suichi era su nombre y había sido golpeado en la cabeza con un objeto contundente junto al piano, supuestamente maldito, pero el culpable había huido por la ventana antes de que pudiera ser reconocido. Al menos había sobrevivido al ataque en Esimoto, que no había tenido tanta suerte, ya que lo habían encontrado colgado del techo. El tercer movimiento de la sonata La luz de la luna estaba listo para sonar, pero al parecer el niño lo había encontrado antes de que pudiera comenzar. De hecho, la razón por la que Narumi y Arthur estaban solos era que Conan estaba con Kogoro inspeccionando la escena del crimen. ¿Está sospechando de mi verdad? Traté de no hacerlo, realmente lo hice. Había una mirada en sus ojos, incluso si todavía se negaba a mirarla, que ni siquiera el médico podía leer. Pero las víctimas y la misteriosa muerte de tu padre, quiero decir. La doctora lo miró fijamente durante un par de segundos más antes de que, sin decir palabra, volviera con su paciente. Arthur tampoco emitió ningún sonido, observando en silencio hasta que finalmente terminó su trabajo y se puso de pie. Me he convertido en médico para salvar vidas, dijo elevando la voz de una manera que el niño nunca había escuchado antes. Nunca se lo quitaría a otra persona. Arthur Khan, yo no soy ese tipo de persona. No. Sus ojos se entrecerraron un poco. No lo eres, asintiendo bruscamente la mujer pasó junto a él al salir sin esperar que su asistente la siguiera. De hecho, no lo hizo, simplemente se sentó allí con los puños apretados sobre su regazo mientras miraba al hombre inconsciente frente a él. Al menos espero que no lo seas, Conan. No se sorprendió en lo más mínimo cuando vio una vez más a Ira y Arthur mirándolo con curiosidad mientras se agachaba debajo del infame piano. Se había dado cuenta de repente cuando vio un martillo de afinación junto a Rasaba cuando lo encontraron, así que hizo todo lo posible por ignorarlo en favor de abrir un compartimento secreto que había encontrado. Un cajón oculto, susurró el adolescente sorprendido mientras se agachaba para ver qué hace algo así aquí. Mientras se preguntaba sobre lo mismo, la mirada de Conan hacia la gota y se sorprendió al ver algún tipo de polvo cubriendo el piso después de caer desde el interior del cajón secreto. Asumió, preguntándose qué podría ser. El chico le puso el dedo para darle una lamida experimental. El extraño y leve entumecimiento que recibió sus sentidos lo dejó jadeando en estado de shock. Esto es. Se volvió hacia Arthur con los ojos muy abiertos. Esto es cocaína, Arthur San. No. Arthur faró y lo olmiste. Bueno, si su reacción fue instantánea. Al segundo siguiente, Conan se vio arrastrado de su lugar debajo del piano y se sentó encima de él. Oye, murmuró levantando una ceja cuando el adolescente abrió rápidamente el ojo con el dedo, revisando cuidadosamente. Oye, ¿qué eres? ¿Cómo te sientes? Preguntó, y solo entonces Conan entendió de qué se trataba todo aquello. ¿Sientes algo raro? Estoy bien, enfatizó Conan con la molestia en la voz. No hay necesidad de preocuparse por eso. Arthur alzó una ceja alejándose del chico. Si te molesta, tal vez deberías dejar de lamer cosas del suelo, pero sin peros no puedes hacer eso. La mirada de se apagó por el aburrimiento mientras observaba cómo Arthur lo regañaba con toda la severidad de una madre gallina. ¿Qué hubieras hecho si eso fuera, por ejemplo, cianuro? Esta fue la escena de un crimen. Cualquier cosa podría haber pasado. Además, la policía lo hace todo el tiempo, dijo el niño interrumpiéndola con calma antes de que pudiera continuar. Me sorprende mucho que no lo supieras, teniendo en cuenta que eres detective y todo eso. Arthur abrió la boca más que dispuesto a responderle, pero luego pareció decidir no hacerlo, desinflando con un gemido y dirigiéndose a la puerta con la mano en la cara antes de que pudiera perder la paciencia. Conan lo vio ir por un rato antes de saltar del piano y caer al suelo. Una expresión seria se hizo notar en el rostro de Conan mientras corría tras el Ira, y Arthur no había negado ser detective, pero estaba claro que el chico lo decía, lo que significaba que no se oponía a la idea, como si estuviera tan acostumbrado a que lo
Llamaran así que no se hubiera dado cuenta del todo de que no se suponía que debía hacerlo, pero eso es solo una teoría. El ceño fruncido de Conan se profundizó hasta que no haya evidencia de que mi razonamiento es correcto no puedo. Suspirando para sí mismo, el niño decidió dejar a los adultos solos viendo fotos de la escena del crimen para seguir a Hirata afuera después de señalar inocentemente el polvo blanco en su manga, lo que hizo que dejara caer su cambio. Al volver a entrar vio al policía jadeando y sosteniendo un sobre. Estaba sudando profusamente, lo que le daba al niño la impresión de que acababa de correr. Probablemente lo había hecho por fin. Los encontré, gritó entre suspiros hastiados. Los papeles que Hasan dejó atrás hace 12 años. Se procedió a quitarle el sobre al adulto, sin darle oportunidad de protestar, y lo abrió rápidamente cuando sus ojos se posaron en la partitura similar a los que dejaron en los asesinatos anteriores. Se congeló. A mi hijo Sille, oficial San. Xiao-san tenía un hijo así. Sonrió al recordarlo. Cayó bastante enfermo cuando era joven y tuvo que ser hospitalizado. Creo que su nombre era Sille. ¿A dónde vas, chico? La siguiente vez que Conan se cruzó con Arthur fue en la sala de conferencias, pero no fue por casualidad. Sabía que iba a estar allí. También sabía que el adolescente había notado su presencia, pero no hizo más señales de reconocimiento. Simplemente se quedó allí con la mirada fija. Conan respiró y entró. El asesino es Narumi Sensa. No había ni una pizca de sorpresa en el rostro de Hirai, solo resignación. Me temía que sí. Una risita sin sentido del humor escapó de los confines de su garganta. Esperaba que ella no fuera la asesina, pero la prueba me está mirando directamente a la cara. Dicho esto, Arturo suspiró, pero por lo demás no hizo nada más. Pero Conan lo hizo sin decir nada. Cruzó lentamente la distancia entre ellos y se detuvo cuando estaba justo detrás del adolescente problemático. Luego lo contempló durante un instante antes de cerrar los ojos con un suspiro. Incluso si es doloroso e increíblemente triste, hay una y única verdad, dijo en voz baja. Arthur levantó la cabeza. Y siempre debe brillar. Después de decir eso, esperó hasta que Arthur finalmente se dio la vuelta. Sus ojos se cruzaron y Conan le ofreció una sonrisa genuina, aunque triste. Eso es lo que mi hermano solía decirme todo el tiempo. Por lo menos Arthur no emitió ni ninguna palabra, pero Conan no hizo ningún comentario al respecto. En lugar de eso, pasó las partituras que llevaba y vio como la expresión pesimista del adolescente se transformaba en sorpresa. ¿Sabes lo que hay que hacer? Arthur volvió a mirar a Conan, dándose cuenta de que ya no sonreía. Había en su lugar un severo ceño fruncido decorando su rostro. ¿No es así, Arthur Nichan? El niño mayor tardó un minuto completo en replicar finalmente la expresión del niño y asentir con la cabeza. Después de un momento de consideración, el más joven permaneció quieto en silencio mientras se acercaba al micrófono y presionaba el botón cuando se le indicaba que lo hiciera. Lo he resuelto, inspector. La voz de Arthur era tranquila y solemne, pero carecía de la energía que tenía cuando había estado regañando a Conan unas horas antes. Se prolongó lenta pero constantemente, arrojando luz sobre los acontecimientos que habían tenido lugar en los últimos 2 días. Una parte de Conan no podía dejar de preguntarse, sin embargo, el significado de la sensación de familiaridad que lo golpeó de nuevo mientras escuchaba su deducción. Esa voz. Pero no habló de ello en este punto. El no detective estaba explicando a todos que Hirata era un traficante de drogas, que había tenido la intención de asustar a todos con sus historias porque ese era el lugar donde escondía la cocaína. También había atacado a Murasa después de haberlo visto hacerlo, poniendo así en peligro sus negocios, pero él no fue el asesino. No era otra persona que había engañado a todo el mundo, que había mentido sobre la hora de la muerte. Fuiste tú. Los ojos de Arthur se cerraron lentamente. Podrías haber sido solo tú. Narumi Sensa fue en ese momento donde debía hablar del motivo, pero por alguna razón dudó. Mientras los demás conmocionados exigían en voz alta una explicación, dejó que sus ojos vagar hacia donde habían quedado las últimas palabras de Ahsoka justo a su lado y suspiró dándose la vuelta, pero antes de que pudiera decir una palabra, uno de los hombres de Megure gritó sobresaltado: inspector, el sospechoso se ha ido. Arthur dio un paso atrás con los ojos muy abiertos mientras el pánico se apoderaba de él. Oye, no puede estar planeando el horror. No tardó en hacer palidecer su rostro cuando se dio la vuelta y descubrió que estaba solo en esa pequeña sala de conferencias. Los papeles también habían desaparecido. Conan no estaba pensando con claridad cuando corrió directamente hacia el fuego, agarrando el mensaje moribundo de Ahsoka Kiji con fuerza contra su pecho mientras buscaba fervientemente al médico. Una suave melodía de piano lo guió a través de las llamas, haciendo que sus pequeños pies movieran más rápido, temiendo que se detuviera, y efectivamente se detuvo. Por favor, era el único pensamiento que cruzaba por su mente, obligándose a correr lo más rápido posible. Por favor, esté bien, por favor, no mueras, Narumi Sensei. Cuando la encontró con la
Cabeza apoyada en el teclado móvil, el miedo se apoderó del pequeño pecho de Conan, preocupándose de que hubiera llegado demasiado tarde. Sin embargo, cuando levantó la mano y presionó la última tecla, el niño sintió que respiraba de nuevo. Se acabó, se le quebró la voz. Se acabó, padre, no lo es solo. Entonces Narumi se dio cuenta de que el joven estaba de pie en el marco de la puerta con los brazos llenos de papeles. No tienes que morir, Narumi-san. A pesar de la situación actual, Narumi sonrió suavemente. Es Sigi. Conan avanzó torpemente. Sigi-san, tu padre te dejó esto. Una sonrisa esperanzada adornó las facciones del niño mientras le ofrecía los papeles que sostenía. Dice Sigi, debes vivir una vida plena. Por eso Sigi pareció sorprendido por un segundo. O ya veo, antes de hablar, suspirando profundamente. Es una lástima. Si lo hubiera sabido antes, probablemente no lo habría hecho. Bajando el último mensaje de Asoki, Conan parpadeó hacia el doctor. ¿No lo sabías?, preguntó, genuinamente confundido. Entonces, ¿cómo hiciste? Siempre supe que la muerte de mi padre no era natural, explicó Sigi. Después de graduarme vine a esta isla como doctora, aunque quisiera. Una tos le impedía continuar con su historia. Conan se dio cuenta rápidamente de que era por el humo girando en busca de una salida rápida. Si escapaban por la puerta principal, Sigi, que había estado allí mucho más tiempo que él, no lo lograría. Eso es todo. Habría llorado de felicidad cuando vio la ventana al lado de Sigi, pero en lugar de eso se agachó para activar sus zapatos. El sonido de los cristales rompiéndose hizo que ahí levantara la vista sorprendido solo para ver el pie de Conan levantado como si hubiera pateado algo. Su otro zapato había desaparecido misteriosamente, por lo que no tardó mucho en entender lo que acababa de patear. Le pareció impresionante, aunque no lo dijera en voz alta. Como este niño logró romper una ventana con un simple zapato. Todavía podemos hacerlo, insistió el niño, dejando caer la carta de su padre al suelo sin darse cuenta. Así que por favor, Sigi-san. Sigi no pudo evitar sonreír, sintiendo que su corazón se calentaba al ver que estaba tratando tan desesperadamente de salvarlo. Incluso después de los terribles pecados que había cometido. Cuando se puso de pie, el chico pareció brillar, pero desapareció cuando Sigi lo levantó en el aire. Es demasiado tarde. Mis manos, como las suyas, ya están manchadas de sangre. Era demasiado tarde para él, sin duda, pero ese no era el caso de este niño benévolo que le devolvía la mirada con la sorpresa escrita en su rostro. Pero justo cuando estaba a punto de arrojarlo lejos de las llamas y devolverlo a un lugar seguro, el niño frunció el ceño y casi de inmediato una ola de mareos lo golpeó como un ladrillo. Lo que fuera que había sucedido lo había dejado lo suficientemente débil como para que el niño se dejara caer al suelo y lo empujara fácilmente hacia la ventana rota que había detrás. Sintió que su cuerpo caía afuera. Eso era todo lo que Sigi recordaría antes de desmayarse. Aquello estaba cerca, suspiró Conan aliviado mientras volvía a colocar la tapa de su reloj en su sitio. ¿Quién hubiera pensado que esto podría ser realmente útil? Sonriendo por última vez a su artilugio, se volvió hacia la ventana destrozada y sintió que se ensanchaba al ver a Ranko, Goro y Arthur parados a una distancia segura, luciendo indudablemente preocupado por lo que estaba sucediendo dentro. El adolescente, al verlos, había salido corriendo para ayudarlos a escapar. Necesito darse prisa, pensó Conan, con las manos agarradas a la ventana con la intención de trepar. Eso fue hasta que toda su visión fue bloqueada por un muro de llamas, lo que lo hizo saltar hacia atrás sobresaltado. La cortina se había incendiado, notó de inmediato, bloqueando su única salida. Conan, el grito de Arthur se podía oír incluso desde el interior, maldiciendo en voz alta de una manera que ningún niño de 7 años debería hacerlo y que definitivamente lo dejaría en tierra. Durante un mes Irán escuchaba en su defensa, sin embargo estaba bastante. El niño volvió a ponerse de pie decidiendo que no podía perder más tiempo, tenía que encontrar otra salida. Apretando los dientes, el chico corrió hacia la puerta entreabierta y sin pensarlo la abrió. Sea, gritó protegiéndose la cara y dando un paso atrás ante las llamas que, alimentadas por el nuevo oxígeno que salía de la ventana, crecían exponencialmente. Esto es malo, definitivamente malo, pero Conan dio un paso adelante de todos modos, corriendo junto a ellos, todavía cubriéndose la cara. Mientras lo hacía, por algún tipo de milagro salió de la habitación. Sin embargo, las cosas no parecieron mejorar después de eso. Mi única opción debería ser la puerta principal. Con eso hecho, bajó al suelo y comenzó a gatear. Necesito seguir avanzando. Si Conan tuviera que describir su entorno, definitivamente sería infierno. A medida que avanzaba, las llamas seguían bailando a su alrededor como si fueran a jugar, lamiendo todo el edificio y quemando todo lo que tenía a la vista: el viejo piano, las fotos enmarcadas. Y Conan estaba seguro, el mensaje del padre de Sigi: no mires. Gimiendo se obligó a darse prisa. Justo tosió. Sigue moviéndote. Y volvió a toser. Solo un poco más seguido de eso estalló en otro ataque de tos. Huele, se quejó.
llevándose la mano a la garganta que ahora le dolía pero no podía parar. Sin duda el culpable de su malestar era él. Humo negro que llenaba lentamente sus pulmones. No es posible. Intentó avanzar de nuevo pero su visión se le nublaba. A pesar de sus gruesas gafas eso volvió a toser y esta vez era muy consciente de las lágrimas que se acumulaban en el borde de sus ojos. No importaba cuán intentara apresurarse sus movimientos. Solo se ralentizan. No puede ser. Y luego trató de moverse de nuevo pero su mano no respondía. Voy a morir aquí porque somos amigos, ¿verdad? Detrás de sus párpados que no recordaba haber cerrado podía ver la cara sonriente de Yumi, luego a Mitsuo y Genta asintiendo. Todos rieron alegremente mientras se sentaban a su alrededor en una clase vacía. Kochan. La sonrisa de su madre apareció de la nada agachándose más cerca de él con su padre sonriendo divertía ante las travesuras de su esposa. El profesor Agasa también estaba allí saludándolo con la mano mientras trabajaba en otro artilugio increíble o inútil según el propio Conan. Un repentino pinchazo en la nariz lo sorprendió. Porque confío en ti, Conan. La dulce sonrisa de Ran estuvo allí al instante siguiente riendo divertido por algo que Conan no sabía. Por encima de su hombro vio a Kogoro que refunfuñó algo que la niña no pudo identificar pero que hizo que la niña se diera la vuelta lista para morder a su padre. Por ello todos en una impresionante demostración de fuerza de voluntad Conan logró abrir uno de sus ojos. No puedo dejar que esto termine aquí. Su resolución era ciertamente fuerte pero por desgracia también lo era el implacable calor que provenía de las llamas que no dejaban de bailar a su alrededor rodeándolo en un abrazo poco apreciado hasta el punto de que ya no era capaz de distinguir la izquierda de la derecha. Si tan solo es molesto zumbido en sus oídos se detuviera. Tengo el brillo de esto. Comenzó a atenuarse gradualmente a medida que la oscuridad se cerraba gradualmente sobre el tengo que para salir aquí. Todo se estaba desvaneciendo lo que lo hacía incapaz de hacer nada más que yacer allí perdido en un mar de llamas. Justo cuando su entorno se volvió completamente negro Conan levantó un poco la cabeza. Había alguien allí a lo lejos de espaldas. Entonces la persona miró por encima de su hombro y sonrió al verlo. Sus ojos se abrieron de par en par. Cuando se dio cuenta de que sin duda era su único hermano. Su sonrisa notó él. Niño era forzada, triste, así que abrió la boca para preguntarle qué le pasaba pero no salió ninguna voz. De repente Shinichi se dio la vuelta y muy lentamente comenzó a alejarse. No desesperado Conan trató de levantarse pero su cuerpo no le obedeció. No, por favor. Lo único que consiguió hacer fue estirar la mano hacia él y ver impotente como su hermano desaparecía en la oscuridad. Por favor no te vayas, Conan. Y luego estaba una voz apagada que se filtraba a través de su cerebro entumecido. Sonaba urgente y preocupado, diría Conan, pero estaba lejos, demasiado lejos para que él pudiera alcanzarlo. Conan ahora estaba cada vez más cerca y también más claro. No puedes rendirte aquí, Conan. Poco a poco sus sentidos comenzaron a volver a él y la oscuridad comenzaba a desvanecerse. Poco a poco se fue dando cuenta del pecho en el que lo vacunaban y de la mano que presionaba su pequeño cuerpo contra él. Había un pedazo de tela y quienquiera que lo llevara seguía hablándole con firmeza pero apurado por algún tipo de urgencia. Escuchando atentamente se dio cuenta de que le estaba rogando que dijera algo, cualquier cosa. Esta voz, un pequeño puño, se apretó débilmente alrededor de la camisa de esta persona. O en Ai-chan, fue la respuesta soñadora tan suavemente que este misterioso salvador casi se lo pierde. Hubo un suspiro de alivio o tal vez Conan simplemente lo imaginó. Espera un poco más, de acuerdo, amigo. Definitivamente estamos saliendo de aquí. Conan podría haber jurado que había escuchado esa misma frase antes pero también podría ser solo el calor jugando con su cabeza. De cualquier manera no pudo reflexionar más sobre eso porque se desmayó poco después. Sus ojos no se abrieron hasta un tiempo indeterminado después. Entrecerrando los ojos trató de ver algo pero todo estaba demasiado desenfocado para él, lo que provocó que un gemido cansado e igualmente irritado escapara de los confines de su garganta. Una figura borrosa movió al oír el sonido. Conan Khan era el susurro distintivo y suave de Ran. Su mirada se centró en la mancha informe y lentamente una cara familiar comenzó a formarse frente a sus ojos. Ne-chan sonrió cansada pero indudablemente aliviada. Su mano se extendió hacia los dedos rozando su frente mientras realizaba tiernamente el flequillo de los ojos. Eso fue demasiado imprudente, lo regañó ella con ligereza, sin enojo real. A partir del suave movimiento de balanceo Conan dedujo que estaban en un bote, tal vez dirigiéndose de regreso al continente. Estaba al otro lado de un par de asientos y una gruesa manta lo mantenía caliente de la brisa marina que acariciaba sus mejillas. Tienes suerte, ¿sabes? Continuó sacudiendo la cabeza mientras hablaba. Si Rizan no te hubiera rescatado cuando lo hizo tú, oye, no puedes levantarte todavía. Ran se había
Agarrado rápidamente de los hombros del chico cuando de la nada intentó levantarse. ¿Qué te ha pasado?, dijo ella, sujetándolo con firmeza impidiéndole que se sentara. Donde está había un brillo salvaje en sus ojos que la hizo sentir incómoda. ¿Dónde está Arthur? Nichan está de vuelta en la isla, respondió ella viendo cómo el chico se quedaba quieto en estado de shock al ver que el niño ya no iba a salir corriendo a ningún lado. Suspiró y se sentó en el asiento junto a sus pies. Parece que quería asegurarse de que la gente de la isla estuviera bien, incluso si su único médico se ha ido. Al recordar al médico que había tratado de salvar, sus ojos se abrieron de par en par. El doctor Narumi Sensa está bien, está en algún lugar de este barco con la policía, aunque les asegurara que no intentaría escapar, dijo Ran, y luego continuó con un tono un poco más triste. No esperaba que Narumi Sensa fuera el asesino. Me preguntó qué la habría empujado a hacer tal cosa. Tampoco llegué a preguntarle a Hirai al respecto. Seisan no se lo dijo a nadie, ni sobre su motivo ni sobre su verdadera identidad. Reflexionó Conan dejando que su mirada cayera sobre el techo. Porque de todos modos Irisan dijo que estarías bien, dijo después de un rato. Te trató, pero dijo que debíamos llevarte a un hospital para un examen minucioso por si acaso. Conan se quedó pensativo en silencio ante la mención de esa persona. Solo se quedó allí un par de segundos antes de que esta vez más despacio se sentara hasta que sus ojos se encontraran con el mar azul. La isla Tsukikage parecía tan pequeña ahora y se estaba encogiendo gradualmente a medida que se separaban de ella, y con ello la distancia entre él y ese misterioso individuo que se hacía llamar Ira y Arthur se hizo cada vez más grande. ¿Sabes? Conan Khan fue la chica quien rompió el silencio entre los dos en aquel entonces. Cuando Ir nos dio su deducción, por un momento la niña se volvió hacia él y se sorprendió al ver que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, que valientemente evitó escapar. Yo creí que era la voz de Shinichi. Por un segundo realmente pensé que era el Conan. Solo podía mirar en silencio a la chica. Pero eso es tan tonto, ¿no? Ella soltó una risa ahogada mientras se secaba los ojos. El hecho de que suenen similares no significa que sean la misma persona, ¿verdad? Finalmente abrió la boca para hablar, pero la visión de una sola lágrima de cristal rodante por su mejilla cuando ella lo miró lo hizo cerrar la boca. De acuerdo, fue todo lo que dijo, enfocando su mirada hacia adelante y lejos de ella. Conan se dio cuenta de que si le decía lo que había estado pensando, ella podría extrañarlo aún más. No sería justo. No fue hasta unas horas más tarde que Ran finalmente lo dejó ponerse de pie, y otra media hora para que se le permitiera navegar por el barco por su cuenta. Así que, ansioso por alejarse de la mirada preocupada de Ran y estirar un poco las piernas, había aprovechado la oportunidad para vagar sin rumbo por los pasillos. Entonces la música había llegado a sus oídos. Sonata a la luz de la luna. La idea lo había hecho congelarse por una fracción de segundo hasta que racionalizó que nadie sería asesinado. Sigi finalmente había entendido lo que su padre había querido para su vida, y lo más probable es que nunca más se ensuciara las manos. Además había algo suave, incluso melancólico, en la forma en que se estaba tocando, lo que lo impulsó a comenzar a buscar la fuente. Finalmente lo hizo. Era evidente de quién era, a juzgar por los guardias que estaban junto a una puerta vigilando de cerca a todos los que pasaban. No le importó y se acercó a él, pero ninguno de los hombres trató de detenerlo, probablemente entendiendo que el criminal ya no era un peligro. Shiji-san. Desde el centro de la habitación Shiji se giró ligeramente y sonrió, pero aún no había dejado de jugar. Es muy conveniente que haya un piano a bordo. Conan reflexionó en AD. Shiji hizo un gesto hacia el asiento a su lado, por lo que obedientemente cruzó la habitación y se sentó, y allí se quedó con los ojos cerrados suavemente, permitiendo que la música ahogara todos esos pensamientos que constantemente atormentaban a una mente tan activa y trabajadora. Pero joven no sabía cuánto tiempo permaneció sentado allí escuchando cómo los dedos de Shiji bailaban hábilmente sobre él teclado hasta que finalmente se detuvieron, pero una vez que lo hizo volvió a abrir los ojos y se volvió hacia el joven, que en lugar de decepcionado por haber sido atrapado parecía casi aliviado, como si le hubieran quitado un peso de encima, permitiéndole respirar de nuevo. ¿No se lo dijiste a nadie?, preguntó Conan tras un breve momento de silencio. Que en realidad eres Asou Shiji, no pude evitarlo, explicó con su sonrisa serena aún fija en su rostro. Después de todo he cambiado ilegalmente mi nombre y no quiero que mi sentencia se extienda por eso. Ilegalmente. Las cejas de Conan se levantaron. ¿Por qué harías eso? Una vez me metí en problemas y tuve que cambiar mi identidad. Su sonrisa se había vacilado cuando dijo eso, como si estuviera recordando algo de hace mucho tiempo. Si no te importa, no tengo ningún deseo de hablar de eso. No tiene nada que ver con esos pecados que he cometido. Conan definitivamente quería preguntar al respecto, pero al ver que Shiji hablaba serio decidió no seguir con el tema. No pudiste decirme por qué hiciste todo esto. Gustó accedió a contárselo.
Todo ya que no había podido hacerlo en el fuego resultó que su padre Asou Kiji junto con Kewashime Nishimouto Kuroi W. Kameyama habían estado involucrados en algunos negocios turbios relacionados con el tráfico de drogas, pero en algún momento Kiji había declarado que no iba a cooperar más. Como era de esperar, eso terminó con él siendo asesinado junto a su hija y su esposa, pero Shiji, que había estado fuera, había sobrevivido y se había mudado a la isla de Tsukikage como una doctora con el nombre de Asa Narumi. Luego se acercó al difunto alcalde Kameyama y le contó sobre su verdadera identidad. Aterrorizado hasta la médula, Kameyama había sufrido un ataque al corazón y murió en el acto. Antes de confesarlo todo, y entonces mientras Shiji tocaba la sonata a la luz de la luna que tanto le gustaba a su padre para calmar su alma, muy lentamente un pensamiento comenzó a asentarse. Quizás con sus propias manos Shiji podría hacer algo de justicia, pero tú le hace esa carta a Kogoro Ojisan. Querías que te detuviera, concluyó Conan, pero solo el silencio se apoderó de él. ¿Te arrepientes de lo que has hecho? Shiji frunció el ceño, sus ojos se posaron en el piano frente a él. Estaba cegado por la furia y actuó de una manera que ningún médico debería. Confesó, creía que la única forma en que podía redimirme era dejar que las llamas quemaran mi alma. Dicho esto, se volvió hacia el niño, que seguía escuchando atentamente. Pero las palabras de mi padre y tu coraje me hicieron darme cuenta de que este no era el camino correcto, dijo. Necesito cumplir mi condena y luego volver a ser Asainrumi Sensa. Quiero ayudar a la gente esta vez. Cuando el doctor le sonrió tan dulcemente a Conan, se limitó a parpadear confundido sobre lo que se suponía que debía hacer. Sin embargo, antes de que pudiera intentar decir algo, la puerta se abrió de nuevo revelando a un Ran vacilante. Ella le dijo que iban a llegar pronto a su destino. Asintiendo con la cabeza, el chico saltó de su asiento y corrió para unirse a ella, a Conan Khan. Pero antes de que pudiera irse, se llamó: si ves a Arthur Khan por ahí, por favor dile que estas son las consecuencias de mis propias acciones. Él no tiene la culpa. Conan le dirigió una mirada genuinamente confundida. ¿No debería ser tú quien le dijera eso?, preguntó levantando una ceja. No creo que lo vea por aquí. Pronto lo harás. La certeza en su voz tomó a Conan con la guardia baja. Más pronto de lo que esperas. No es que entendiera completamente lo que quería decir, pero asintió de cualquier manera. Una sonrisa tímida decoraba sus facciones mientras saludaba y seguía a la chica afuera. Ni siquiera llegó a dar un paso más antes de que se detuviera para darse la vuelta y mirar la puerta cerrada. La música comenzó a llenar el aire, pero esta vez no era su amada sonata a la luz de la luna, era otra cosa que nunca había escuchado antes en su vida, pero no dejó de hacer que su sonrisa se ensanchara. Cerrando los ojos, tomó el último mensaje secreto de Shiji y finalmente se fue. Gracias, pequeño detective. En un abrir y cerrar de ojos ya era Nochebuena, pero en lugar de estar en la agencia como debería estar un niño pequeño, especialmente a esta hora. Conan caminó por la calle sin importarle la nieve que caía sobre su cabeza, dejando su cabello frío y mojado. Hace poco se había escabullido del reloj de Ran, quien definitivamente no quería que corriera cuando se suponía que asistirían a una fiesta en la casa de Agasa en menos de una hora. Honestamente, el niño no se sentía de humor para una fiesta, especialmente cuando todo lo que había pasado en la isla de Tsukikage aún no había salido de su cabeza, y no solo los asesinatos que no había podido evitar, sino también el misterio que rodeaba a Ira y Arthur aún estaba fresco en su mente. Dejando escapar un largo y exhausto suspiro, Conan hizo una pausa y miró la luz roja que tenía delante. Esperando pacientemente a que cambiara tan frío, pensó, rodeándose con los brazos para mantenerse caliente tanto como fuera posible a pesar del viento implacable y frío que golpeaba sus mejillas. Espera un poco más, de acuerdo, amigo. Cuando el recuerdo lo golpeó, el niño no pudo evitar abrazarse a sí mismo con más fuerza, como si de alguna manera pudiera sentir esa cálida comodidad que producía esa voz. Así que había sido Arthur Nichan. La luz ya había cambiado, así que comenzó a caminar de nuevo, pero su voz, todavía absorto en sus propios pensamientos, frunció el ceño. ¿Lo es realmente eso? No fue justo. Sus pulmones se congelaron de inmediato. Cuando esa voz llenó sus oídos, los ojos se dirigieron instantáneamente en la dirección de donde provenía el sonido. ¿Por qué estás tan conmocionado? Lo que vio a continuación hizo que sus hombros cayeran. Toda la esperanza salió corriendo de su cuerpo tan rápido como había llegado. Era solo pescado. Un niño y una niña también cruzaban la calle, pero él caminaba en sentido contrario. Tenía una sonrisa burlona en todo su rostro, levantando una ceja hacia el niño, que estaba tan pálido como la nieve que decoraba la cabeza de Conan. El asombroso parecido que ese niño tenía con su hermano hizo que el niño se detuviera y se quedara mirando a no digas esa palabra. Su voz también era la misma. Eres malvada, Aoko, maldad te digo. Y luego pasaron junto a él. Estaban tan concentrados en su propia pequeña discusión que nunca se dieron cuenta de
Que el niño pequeño se dio la vuelta, su mirada se posó en la parte posterior de la cabeza del tipo. No. Conan entrecerró los ojos ligeramente. Ese no es el tal vez Rangen-e-chan no estaba completamente equivocado en ese entonces. Echándoles una última mirada se dio la vuelta y continuó su camino. No tiene sentido afirmar que él es él solo porque sus voces son similares. Volvió a abrazarse a sí mismo. Todavía tenía frío. Finalmente llegó a su destino. Las manos pequeñas abrieron las pesadas puertas que no había tocado desde aquel encuentro cercano con los hombres de negro y sacaron la llave de su bolsillo. Una vez dentro de su casa pudo sentir que se calentaba un poco. Todo era exactamente como él lo recordaba. El viejo sofá frente a la chimenea que no se había encendido en mucho tiempo, donde recordaba a su padre contándole a un Shinichi a Conan más joven una historia sobre un detective y un ladrón que una vez se ayudaron mutuamente. Mientras esperaban con impaciencia a la llegada de la Navidad, la cocina donde su madre hornea deliciosas galletas que tendría que proteger de un par de hermanos traviesos y hambrientos que se las robarían en un abrir y cerrar de ojos. Sin quererlo del todo, Conan se dirigió a la biblioteca, un lugar lleno de recuerdos, un lugar donde su hermano jugaba con él, le enseñaba cosas y luego leía para él porque no tenía edad para leer hasta que se quedaba dormido en él. Acto por completo agotamiento. Si cerraba los ojos, Conan vería un hogar lleno de risas y gente, pero si los abría, Conan vería una casa abandonada, silencioso y triste. Con un largo suspiro el niño se dejó caer en medio de la enorme pero vacía biblioteca. Solo Sin Chinan envolvió sus brazos alrededor de sus rodillas, acercándoles a su pecho. ¿Dónde estás? Y entonces un ruido lo sobresaltó, rompiendo el inquietante silencio que reinaba en toda la casa. Tardó un segundo entero en darse cuenta de que su teléfono estaba sonando y otro en sacarlo de su bolsillo, suspirando todo el tiempo, anticipándose a la reprimenda de un mes que iba a recibir de Ran por huir. De repente lo que vio en la pantalla, sin embargo, no fue el nombre de Ran mirándolo con enojo, sino algo completamente diferente, algo completamente inesperado que lo hizo mirar sorprendido. Persona desconocida que llama. Al verlo, Conan gimió. Justo cuando estaba a punto de hacerlo, vaciló, dejando su dedo vacilando sobre el botón rojo. Ahora no sabía por qué, pero había una sensación de debilidad que se instalaba en la boca de su estómago, advirtiendo que esto era serio, que tenía que atender esta llamada, y así lo hizo. ¿Qué es?, dijo Conan mientras respondía con un tono molesto en su tono. Conan, soy yo. La voz alegre del otro lado lo sobresaltó tanto que casi deja caer su teléfono. Feliz Navidad. Pero Conan no respondió, simplemente permaneció sentado allí en silencio, tan increíblemente quieto que cualquiera hubiera pensado que era un mueble más en esa casa. Evanden nada. Conan, ¿está todo bien? Lentamente el niño dejó escapar el aliento que había estado conteniendo y cerró los ojos. Eso es lo que debería preguntarte. Cuando volvieron a abrir, una pequeña sonrisa se había instalado en su rostro. ¿Qué te pasa? Ni siquiera es Navidad todavía. Nunca cambias, ¿verdad? Shinichi se rió de todo corazón. Y aquí pensé que estarías un poco preocupado por mí. No tienes la edad suficiente para cuidar de ti mismo. El chico resopló. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Por cierto, hay un caso difícil que todavía no he podido resolver. Los ojos de Conan se entrecerrar al oír eso y mi teléfono se rompió de repente. No he podido comprar otro hasta hoy, pero porque su identificador de llamadas está enmascarado. Si es solo un caso, habría preguntado si no hubiera sabido ya la respuesta. Sin embargo, se dio cuenta de que podría ser lo mejor si le seguía él juego por el momento. Si había algo de lo que estaba absolutamente seguro sobre el caso de Shinichi era que estaba involucrado con personas muy peligrosas y supiera que su hermano pequeño se había encargado de investigarlos bien. Podría enviarlo a Alemania o peor aún enviarlo de regreso a sus padres en Estados Unidos. Resolveré este caso pronto. Shinichi sonaba confiado en sus palabras. Conan no pudo evitar notarlo. Volveré en poco tiempo, lo prometo. Será mejor que lo hagas. El niño no dudaba de sus palabras ni siquiera por un segundo. De todos modos, deberías llamar a Rangen-e Chan, incluso si está fingiendo que no lo está. Está muy preocupada por ti. Lo haré. No te preocupes. Incluso si no podía verlo, Conan estaba seguro de que había una sonrisa decorando el rostro de su hermano. Dime, Conan, ¿recuerdas aquella vez que mentiste acerca de quedarte a pasar la noche en casa de Entak Kano? Así que realmente viste a través de eso. Bien hecho, detective. Sí, pero pensé que era porque me odiabas. Conan se sorprendió al escucharlo. Pero fue porque querías que me quedara a solas con Ran. No. El niño se movió para poder sentarse con las piernas cruzadas. ¿Qué puedo decir?, dijo con una gran sonrisa. Ambulancia. Para ser un detective eres bastante lento cuando se trata de tu vida amorosa. En su mente podía ver la cabeza de Shinichi sacudiéndose mientras suspiraba, incluso con sus mejillas teñidas de un hermoso tono rojo. La imagen mental hizo que el niño se riera aún más fuerte. Shinichi se rió entre dientes, pero luego
Se quedó callado por un momento. Lo siento Conan. Conan se quedó en silencio. De inmediato notando el tinte de tristeza en su voz, no pude conseguirte nada para Navidad. Está bien. Conan sonrió cálidamente y acuno el teléfono con ambas manos. Me alegro de que estés bien Oni-chan, y en realidad ese fue el mejor regalo que pudo tener. Shinichi permaneció en silencio durante un segundo completo debido a la conmoción que Conan atribuyó a la forma en que acababa de ser abordado, pero luego soltó otra risa suave. Sonaba feliz. El chico se dio cuenta. Aunque la llamada finalmente llegó a su fin, la sonrisa de Conan permaneció mientras salía de la habitación, sintiéndose más ligero y cálido que cuando había entrado por primera vez. Al abrir la puerta encontró a Ran, quien en lugar de la diatriba furiosa que esperaba simplemente sonrió compasivamente. Tal vez ella había descubierto por qué estaba allí. En primer lugar, agachada frente a la muchacha, le ofreció la mano. Vamos Conan. Kani lo tomó sin dudarlo. Archivó 10 pequeñas manos ensangrentadas. Entonces Yoshida pensó que era una buena idea esconderse dentro del maletero del coche de otra persona. Se aceleró antes de que pudiéramos encontrarla, le dijo Conan a su hermano por teléfono mientras revisaba distraídamente el periódico, y nos dijo por encima de la placa de detective que había una cabeza a su lado. Una cabeza. Shinichi, obviamente demasiado absorto en la historia que hiciste. Bueno, realmente no podíamos llamar a la policía cuando realmente no sabíamos lo que estaba pasando. El niño se encogió de hombros. Así que seguimos el coche allá. Veo, realmente deberías agradecer al profesor Agasa por hacer esa patineta para ti. En lugar de una respuesta, todo lo que llegó a los oídos de Shinichi fue un simple silencio durante lo que pareció un minuto. No dijo nada hasta que su hermano finalmente lo honró con una respuesta adecuada. Llamamos a un taxi. Conan estaba seguro de que Shinichi estaba haciendo un gesto de cara al oír eso. Dime Oni-chan, ¿has estado durmiendo bien? Por supuesto que lo hice. ¿Te gustan las drogas o algo así? Que no estás seguro de eso. Obviamente no quiero decir si estoy absolutamente seguro de que no lo estoy. Hubo un fuerte gemido que lo siguió. Porque estoy discutiendo este tipo de cosas con un mocoso de 7 años. El niño lo ignoró deliberadamente. Entonces, ¿cómo pensaste que sería una buena idea andar con otros 2 chicos en una patineta que funciona con energía solar a través del tráfico en medio de Touka? Y a pesar de que claramente no podía ser visto por él, Conan levantó una ceja. ¿Y qué pasa con la luz del día que había para decir que llegaríamos antes de la noche? Está bien, no lo pensé bien. Eres un detective como si fueras tú quien hablas. Shinichi sonaba molesto ahora por lo que escuché de Ran. Diría que no te diste cuenta de que la cabeza era falsa hasta mucho más tarde. Por supuesto que no soy detective, interrumpió Conan, y por lo menos no soy un idiota estúpido e imprudente, para que conste. Con eso quise decir no tú. Un resoplido al otro lado del teléfono hizo que el chico lo mirara inquisitivamente. Dice el que prácticamente obligó a alguien a confesar un crimen bebiendo un té envenenado y luego se negó a comer el pastel que casualmente resultó ser el antídoto. Conan podía sentir la molestia en la voz de Shinichi. Ran jura que lo hiciste a propósito. El muchacho permaneció en completo silencio. ¿Hay algo que quieras decir al respecto? Por otro momento el chico no miró como si fuera a responder. También te dijo que me comí tu chocolate de San Valentín, dijo. En su lugar estaba delicioso. Esta vez Conan escuchó al adolescente palmear la cara. En serio Conan, puedo entender que tengas sangre de detective corriendo por tus venas, pero un poquito de sentido de autoconservación no vendría mal, dice él. Que se ha escondido por meterse con las personas equivocadas, pensó el niño, pero en lugar de expresarlo simplemente pasó otra página del periódico que había estado leyendo. Cierto titular le llamó la atención haciéndolo tararear algo. Interesado, un robo de 1.000 millones de yenes, se murmuró mientras su mirada recorría la página. ¿Me estás escuchando? Claro, habiéndolo escuchado él adolescente finalmente suspiró, sintiéndose de repente viejo y agotado a pesar de que aún no tenía 20 años. Tú será mejor que no te metas en problemas. De acuerdo con otro sonido. De acuerdo. Conan colgó sin apartar la vista del artículo del periódico. Sin embargo, cuando escuchó pasos que se acercaban, el niño levantó la vista justo a tiempo para ver a Agasa entrando en la habitación. Luego notó que tenía un par de anteojos en la mano. Eran idénticos a los que llevaba en la cabeza. Shinichi definitivamente me va a matar, suspiró el anciano entregándole el nuevo artilugio al niño. Regaña a su terco hermanito por meterse en problemas y aquí estoy dándole un par de gafas de rastreo. Le hace bien por mentirme, dijo Conan con indiferencia, cambiándose las gafas al instante. Su visión se nubló, lo que le hizo parpadear un par de veces antes de volverse hacia Agasa. Oye profesor, no puedo ver nada, o lo siento, los estaba probando hace un momento, se disculpó Agouse. Solo gira el dial hacia un lado hasta que puedas ver. Conan hizo lo que le dijeron y pronto el mundo volvió a ser el centro de atención. Genial, dijo con una sonrisa de asombro cruzando su
Rostro diga profesor, como uso esto. Agasa procedió a mostrar la función de seguimiento que había puesto en las gafas, así como el pequeño transmisor que Conan podía ocultar fácilmente pegándolo en la parte superior del botón de su chaqueta. Mientras tanto, al profesor le gustaba mucho tratar de no reírse, divirtiéndose sin cesar con la sonrisa que estaba pegada en todo el rostro de Conan. Fue uno de esos raros casos en los que el profesor pudo verlo actuar como el niño pequeño que era, a pesar de que había sido breve, porque el niño pronto se fue a casa. Realmente calentó el corazón del profesor Agasa hasta que recordó quién era este niño y lo irremediablemente imprudente que podía ser, exactamente igual que su hermano mayor. En realidad le hizo preguntarse si, al darle todos esos artilugios, realmente lo estaba ayudando a sobrevivir o simplemente empeorando las cosas. Con un largo y pesado suspiro, el profesor decidió que una taza de café estaba en orden. Ciertamente Conan no esperaba un cliente tan pronto, pero lo que vio al abrir la puerta le demostró lo contrario. Allí, sentada frente a Kogoro y Ran, había una chica con gafas y un par de trenzas que le caían sobre los hombros. Estaba claramente molesta por algo, mirando hacia su regazo mientras sus manos apretaban su falda lo suficientemente fuerte como para que sus nudillos se pusieran blancos. Su nombre era Hirota Masami y había contratado Mori Kogoro para encontrar a su padre, Hirota Kensou, que había desaparecido. La información que tenían sobre él había sido, en el mejor de los casos, escasa. Aparte de su altura, edad, una fotografía y el hecho de que tenía 4 gatos llamados Kai-Tegoi, y no había nada con lo que pudieran trabajar. Como era de esperar, los siguientes 6 días no habían arrojado mucha luz sobre su paradero, y todos los demás intentos de Kogoro por recopilar cualquier otro dato sobre él habían sido infructuosos. Así que al final de la semana Kogoro estaba bastante frustrado. No hacía falta ser un genio para verlo. El niño se dio cuenta fácilmente por él